Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hemos llegado finalmente y tristemente, podríamos decir también, al final, a la última clase de este taller virtual del PEPAM, Los raros de la literatura argentina. Y hoy vamos a abordar la obra, un género particular de la abundante y compleja obra de una autora entrañable, realmente muy querida, que es Eve Uar. Ha escrito de todo, ha escrito muchísimo. Es, como en el caso de Aurora Venturini, una escritora descubierta en sus últimos años, digamos. Se pasó toda la vida escribiendo, pero recién se la empezó a conocer, leer, tanto por parte de la crítica como por parte del público lector, en sus últimos años de vida. Falleció hace no mucho, en el año 2018, y hoy vamos a abordar un costado particular de su obra, que es la crónica, ¿sí? Eve Uart es muy conocida y ha escrito mucho sobre crónicas, especialmente crónicas de viajes, y hoy vamos a enfocarnos en otro tipo de crónica, que es la crónica relacionada con el mundo de los animales, ¿sí? Bien, voy a pasar aquí la filmina y estamos entonces en nuestra clase número 12, última, como les decía, de este taller Los raros de la literatura argentina. Seguiremos el año que viene, por supuesto, en los clásicos. Seguramente haremos una revuelta hacia los clásicos de la literatura argentina. Yo les aclaro, siempre el nuevo taller que dicto en el siguiente cuatrimestre tiene contenido completamente nuevo, jamás se repite el contenido ni las lecturas, así que si bien volvemos a organizarnos temáticamente en torno a los clásicos, todas las lecturas van a ser completamente nuevas. Y un detalle importante es que las lecturas del año que viene, del año 2024, de este taller virtual, van a tener un eje temático, todas, que va a tener mucho que ver con esta lectura que vamos a hacer hoy. No les voy a decir más que eso. Si quieren enterarse de más, se van a tener que anotar el año próximo para tomar el taller y van a tener lecturas, o todas las lecturas que vamos a hacer a lo largo del primer cuatrimestre van a tener un eje temático relacionado con lo que vamos a ver hoy acá de la mano de Eve Uart, ¿sí? Clase 2, entonces, ¿sí? La mirada de la cronista sobre la naturaleza y los animales. Como les decía, Eve Uart ha escrito novelas, ha escrito cuentos, gran cantidad. Gran parte de la obra de Eve Uart está recopilada hoy en día en unos pocos volúmenes que ha ido publicando la editorial Adriana Hidalgo. Hay uno que es cuentos completos, otro que es novelas completas y un tercero que es crónicas completas. Básicamente, teniendo esos tres volúmenes, uno puede acceder a la gran mayoría de lo escrito por Eve Uar, como les decía, una escritora muy buena, realmente entrañable, con una voz muy original, una forma de escribir muy original y muy particular, es muy identificable, ¿sí? Bien, lo que les puse aquí de fondo, este cuadro que nos va a acompañar, que claro, obviamente tiene gran relación con el mundo de los animales, es un cuadro bastante antiguo, es de Jan Bruegel, el joven. Ustedes quizás recordarán, hay otro pintor muy importante del 1500 aproximadamente, 1600, que es Peter Bruegel, el viejo, ¿no? Que se lo conoce como el viejo y ha hecho esos cuadros excelentes, muy parecidos a los del Bosco, donde hay un cuadro con cientos de personajes haciendo cada uno cosas distintas. Bueno, este no es Peter Bruegel, el que les decía yo recién, sino que es Jan Bruegel, el joven, ¿no? Para distinguirlos, uno es el joven, el otro es el viejo, ¿sí? Y este cuadro es la entrada de los animales en el arca de Noé del año aproximadamente 1600. Así que bueno, ahí pueden ver cómo aparece esta profusión de distintos tipos de animales en el cuadro. Bueno, y tiene gran relación con lo que nosotros vamos a analizar hoy, que son básicamente crónicas escritas a lo largo de muchos años por Eve Uart en relación al tema de los animales. Vamos a ver algunas cuestiones muy importantes después, porque acá Eve hace algo muy particular, y es que no solo escribe las crónicas en base a su experiencia directa con los animales, ya sea
con los que ella conoció, o visitando granjas, o visitando zoológicos, sino que además también va a haber gran parte de la escritura de Beauvoir va a tener que ver con la influencia libresca, ¿no? Con la intertextualidad, con leer obras que hablan o que tratan sobre el mundo animal y resumirlas, reseñarlas o hacer una especie de glosa sobre esas obras. Ahora, en un ratito lo vamos a ver. Vamos a empezar, como siempre, con el vida y obra, ¿no? De Beauvoir. Fíjense, ahí tenemos una foto de ella. Ella fue docente muchos años, ahí parecería estar en su rol docente, con un cuaderno Gloria, de esos muy, muy identificables, ¿no? Bueno, nació en Moreno, ¿sí? En el oeste de Buenos Aires. En 1936 estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó, como les decía recién, como maestra rural, docente en niveles primario, secundario y universitario, y luego comenzó a dictar talleres literarios. Esto también es muy importante. Yo en alguno de los talleres de escritura creativa que dicto en el PEPAM, también utilizo, estos son presenciales, ¿no? Pero también utilizo a Eve como gran fuente bibliográfica porque ella dictó durante muchos años talleres de literatura, talleres de escritura, y hay una escritora que es Liliana Villanueva, que fue alumna de Beauvoir, que se encargó de recopilar todo ese material de las clases que dictaba Beauvoir en un libro que justamente, bueno, me voy a repetir, pero se llama Las clases de Beauvoir, que se puede conseguir, se consigue, está editado por Blatty Ríos, y es una gran obra de consulta para saber de qué forma Beauvoir planteaba y dictaba sus clases de literatura y de escritura creativa, ¿sí? Bien, Eve también fue colaboradora de diarios y de revistas, como por ejemplo El País de Montevideo o la revista Transatlántico. Su obra, como les decía al principio de la clase, se mantuvo desconocida para el público durante gran parte de su vida, ¿sí? Ella comienza a publicar novelas en la década del 60 aproximadamente, y bueno, no se la descubre hasta muy, muy recientemente, ¿sí? Que se la empieza a leer y a editar, si bien, como dice acá, aunque secretamente era admirada por escritores como, por ejemplo, Haroldo Conti o Fockwil. Este último, Fockwil, llegó a calificarla como la mejor escritora argentina, ¿no? Una sentencia audaz, la de Fockwil, pero no está muy lejos de la realidad, digamos. No está tampoco bien hacer esas calificaciones, la mejor, esta es la mejor, esta no. Bueno, cada una y cada uno en su terreno, han renovado o traído cosas interesantes a la literatura argentina, pero sí es cierto que por el nivel de desprecio o de ignorancia que se tuvo de su obra, el descubrimiento de Beauvoir ha sido algo muy, muy importante, muy interesante, ¿sí? Bien, ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en el año 2017 y póstumamente en 2021, como les dije, falleció en 2018, fue declarada Ciudadana Ilustre de Moreno. Bien, yo les recomiendo mucho que busquen en internet entrevistas o videos de ella, porque realmente tiene una forma de hablar y una filosofía de vida que es muy, muy interesante. Las entrevistas que le han hecho son realmente deliciosas de ver, algo verdaderamente llamativo y cautivante, escucharla hablar a ella, ¿no? Bien, desde el 62, como les decía, a partir de 1962, publicó de forma continua una veintena de libros, ¿no? En general, de distintos géneros. Tenemos por un lado novelas como La elevación de Maruja de 1974, Camilo Asciende de 1987 o Memorias de un pigmeo de 1992. También tenemos libros de cuentos como Dios, San Pedro y las Almas del 62, es lo primero que publica Beauvoir en el año 62, La gente de la Casa Rosa, de 1970, o La luz de un nuevo día, de 1983. Y también crónicas o libros de ensayos como Viajera Crónica, del 2011, Visto y Oído, del 2012, De aquí para allá, del 2017, o Animales, del 2018, que es el último que escribe y publica en vida, que
leímos nosotros para esta clase. Bien, y cierro, bueno, yo ya les comenté entonces que toda su obra, estos tres géneros en los que principalmente trabajó Ebeúar, la novela, el cuento y la crónica o el ensayo, fueron recopilados en respectivos volúmenes por la editorial Adriana Hidalgo y se consiguen, ¿sí? Se consiguen en cualquier librería prácticamente. Y termino diciéndoles esto, ¿no? En palabras de César Aira y Martín Coan, que fueron jurado de un premio que ganó Eve. Ellos dicen que su narrativa posee el deseo de captar el detalle, almacenar en la memoria el microcosmos contemplado y traer las historias de vuelta como si estuvieran ocurriendo ahora en este mundo y el lector las escuchara en tiempo real. Esto puede aplicarse a los cuentos y a las novelas, pero también a las crónicas que tenemos para analizar hoy, ¿no? Toda esta cuestión de el detalle, la memoria, lo contemplado, lo visto, lo oído, ¿no? Hay como un gran trabajo en la escritura de Eve por hay un gran trabajo de escucha, ¿sí? De escucha, de percepción, de lo visual, de contar de una forma nueva lo vivido, ¿sí? Bien, avanzo un poquito. Y lo que les quiero mostrar ahora, muy rápidamente lo vamos a hacer, porque si no, como siempre, nos vamos a quedar sin tiempo. Eran varias las crónicas que tenían para leer y que vamos a analizar a lo largo de esta clase, pero lo que sí les quiero contar rápidamente es, vieron que les dije al principio que Eve, para escribir este libro, se basa primero en lo que vio, en lo que escuchó, en lo vivencial, podríamos decir, hay una corriente de lo vivido, de lo vivencial, pero también hay una corriente de lo libresco, hay mucha información y mucho material construido en base a lo leído, lo que Eve estuvo leyendo en muchas obras distintas que tratan sobre el tema de los animales. Es como si ella cada vez que leía un libro que tenía que ver con los animales, bueno, anotaba fragmentos, guardaba registros y algunos pedazos de estos libros para luego componer algunas de las crónicas de este libro que leímos nosotros, que es Animales, ¿no? Entonces vamos a recorrer rápidamente cuáles son estas obras leídas y reseñadas de alguna forma por Ebeúar en su libro, ¿sí? No todos los que yo les voy a mencionar aparecen en las crónicas que ustedes tenían para leer. Algunos tienen que ver con algunas crónicas que no estaban incluidas en la selección que yo les envié a ustedes. Sin embargo, yo les compartí también en el campus, en la página, les compartí el libro completo. Si alguno quiere continuar la lectura de Animales y leer el libro completo, la obra completa, lo pueden hacer sin ningún problema y ahí van a encontrar algunas de las referencias que les voy a mostrar ahora que no estaban en los que ustedes tuvieron que leer, ¿sí? En principio tenemos este libro, ¿sí? Esta gran obra, que es obra clásica, ¿no? Porque fíjense, el título en latín, De Natura Animalium, ¿no? Sería de la naturaleza de los animales, traducido luego al español como Historia de los Animales. Son 8 libros, no, perdonen, no son 8 libros, son 17 libros, ¿sí? Son 17 libros, claro, lo que yo les puse ahí es la portada original que tiene partes en latín y partes en griego, ¿sí? De un lado, y del otro lado, en la derecha, una traducción moderna hecha por la editorial Gredos, pero claro, esa es la portada del volumen inicial que tiene los libros 1 al 8, y después falta el otro que es del 9 al 17, ¿sí? Son 17 libros que tratan sobre los animales. Y yo esto lo he dado en otros talleres, un libro muy interesante porque no solo recopila Claudio Eliano, fíjense la fecha, ¿no? Del siglo II, la fecha en que vivió y escribió su obra Claudio Eliano, siglo II al 235, ¿sí? Estamos hablando de la antigua, el Imperio Romano, ¿no? Los límites del Imperio Romano, y lo que les iba a decir, no solo recopila todos los animales conocidos del mundo en ese momento, del mundo conocido, ¿no? Podríamos decir, sino que además incluye también algunos animales que hoy en día clara y simplemente catalogaríamos como fantásticos, ¿no? Incluye el dragón, la salamandra, ¿no? La salamandra no la científica, que existe un reptil llamado salamandra, sino este animal
que está hecho como de hielo y que se puede tirar al fuego y sobrevive al fuego. Es como la versión mitológica, digamos, de la salamandra. Bueno, el dragón, muchos otros que hoy consideraríamos claramente como seres fantásticos, están incluidos en este libro, el ave fénix también, ¿no? Están incluidos en este libro como seres animales reales, ¿no? Es un poco difusa la línea entre lo real y lo fantástico, pero es una obra interesantísima de consulta, ¿sí? Lo primero, podríamos decir, la gran primera obra enciclopédica sobre el mundo animal. Bien, otra de las obras que aparecen mencionadas en estas crónicas de Beowulf es el Walden de Thoreau, ¿sí? Thoreau, que vivió entre 1817 y 1862, un escritor estadounidense, escribe esta obra titulada Walden o La vida en el bosque, podríamos decir. Es un proyecto, una especie de, sí, de proyecto que se le ocurrió a él de alejarse por completo de la sociedad humana, de la sociedad capitalista, de la sociedad consumista, e irse a vivir por un determinado tiempo al medio del bosque en una cabaña y tratar de sobrevivir sin ningún tipo de contacto con la sociedad. Toda esa experiencia natural, ¿no? Ese experimento de inmersión en la naturaleza lo describe Thoreau en esta obra Walden, muy, muy recomendable, muy, muy buena. Bueno, hay otras obras de Thoreau muy buenas también, pero esta es una de las más clásicas y de las más conocidas. Bien, este es otro de los libros que menciona E.B. White en su obra. Hablaba con las bestias, ¿no? El título completo es Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, de 1949, de Conrad Lorenz, ¿sí? Este es un, bueno, científico, un escritor, que vieron, no sé si creo que está en una de las crónicas que ustedes tenían para leer, que lo menciona rodeado en las aves, me parece, en el de los pájaros, ¿no? Que lo menciona rodeado de pájaros y que le hablaba a las aves. Bueno, un científico conductivista que dedicó su vida a estudiar a los animales y escribió este libro, entre muchos otros. Tiene algunos libros que fueron de Conrad Lorenz, que fueron realmente bestsellers en la década del 80, en la década del 90, se leía muchísimo. Y bueno, E.B. White lo conoce, lo ha leído y lo cita en algunas de sus crónicas. Bien, este es uno local, ¿no? Historias de pájaros de Javier Villafañe. Es un libro muy, muy interesante. Villafañe, un escritor y un artista plástico argentino. Es un libro muy, muy interesante, todo relacionado con los pájaros, obviamente. Y bueno, básicamente lo que incorpora Villafañe en este libro son narraciones o historias o anécdotas, cuentos relacionados con los pájaros de América del Sur principalmente, de Latinoamérica, ¿sí? Pero bueno, además es un artista plástico, la verdad, un personaje muy, muy completo que no ha sido muy descubierto tampoco, ¿no? Ebeúar lo cita, ha escrito alguna parte de su obra para infancia, ¿no? Para niños, así que bueno, un autor bastante interesante para descubrir de la mano de E.B. White. Bien. Luego tenemos esto, ¿no? Esta obra, principalmente la de Clemente Onelli, que nació en 1864, falleció en 1924, Idiosincrasias de los pensionistas del Jardín Zoológico, que escribió en 3 tomos, 1905, 1906, 1907. Básicamente Onelli fue un naturalista argentino, ¿sí? Que trabajó como director del Jardín Zoológico en esa época y tenía una relación muy, muy cercana con los animales. Hay una de las crónicas de Ebeúar que le dedica directamente a la figura de Onelli, y hay muchos libros que se han escrito sobre Onelli y los animales, ¿sí? Pero bueno, es esto, ¿no? Es el tipo de figura del naturalista, del estudioso de la ciencia y de los animales y de la biología también, ¿no? Un poco. Parecido al caso de Holmberg, digamos. ¿Recuerdan primera clase de nuestro taller de los raros, que leíamos a Eduardo Holmberg, El viaje maravilloso del señor Knick-Knack al planeta Marte? Y Holmberg, además de escribir esas fantasías
científicas, también era un naturalista, un estudioso de la naturaleza, podríamos decir, como lo fue Onelli. De hecho, Onelli fue una especie de sucesor, ¿sí? De aprendiz de Holmberg, ¿sí? Bien, interpretar a los animales de Temple Grandin. Vieron que aparece en una de las crónicas que se titula Un libro para pensar, si no me equivoco, así es el título, porque tiene que ver con esta investigadora, ¿sí? De Estados Unidos que utiliza a los animales o que se relaciona con los animales para tratar el tema del autismo, ¿no? Comparando un poco ciertos comportamientos de los autistas con algunos comportamientos, todo con mucho respeto, obviamente, pero algunos comportamientos o algunas formas de reaccionar a ciertas cuestiones en los animales, ¿sí? Entonces, bueno, y viceversa, ¿no? Obviamente, bueno, Animals in Translation es las dos caras, ¿no? Por un lado, los animales para entender a los autistas para entender a los animales, ¿no? De hecho, ahí en inglés, que dice esa especie de subtítulo, Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior, ¿no? Usando los misterios del autismo para decodificar o entender el comportamiento animal, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito cuando lleguemos a la crónica que la menciona. Luego tenemos este libro que aparece mencionado varias veces a lo largo de la obra de Beauvoir. Es una obra que a mí me encanta, es muy buena, se las recomiendo para que la lean. Está disponible en internet, la pueden conseguir y descargar gratis. Buenos Aires desde 70 años atrás, de J.A. Wilde, ¿sí? José Antonio Wilde, que no hay que confundirlo con el otro Wilde, con Eduardo Wilde. Este es José Antonio Wilde, publicada en 1881. Lo que hace básicamente Wilde en esta obra es contar cómo funcionaba la ciudad de Buenos Aires en todos los aspectos que ustedes puedan imaginar, básicamente desde el comienzo, digamos, desde el rosismo, pongámosle, desde que empieza a funcionar y a incrementar su población la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por eso pone 70 años atrás, ¿no? O sea, él publica el libro en el 81, pero nos va a contar todo lo que viene ocurriendo desde hace 70 años, y así describe absolutamente todo, ¿no? Cómo funcionaban los establecimientos públicos, cómo funcionaba el gobierno, cómo funcionaban los hoteles, los restaurantes, los bares, la calle, el servicio de recolección de residuos, bueno, todo, ¿no? El servicio, las cosas relacionadas con los animales también, con los animales que poblaban la ciudad en ese momento. Una obra de consulta que está a medio nivel entre histórica y literaria, ¿no? Porque le ha incorporado Wilde mucha belleza a la escritura, pero es casi como un documento histórico, se lo puede tomar como un documento histórico narrado desde una primera persona y una perspectiva subjetiva que es la de Wilde, ¿sí? Bien, esta es otra de las obras, ¿sí? Que va a citar Beauvoir, que es La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf. Es un libro muy, muy reciente, se consigue, se puede leer, y es básicamente un estudio ensayístico sobre la obra y la escritura de Alexander von Humboldt, ¿sí? De Humboldt, este naturalista del siglo XIX, de muy comienzo siglo XVIII, XIX, fin del XVIII, comienzo del XIX, que viene básicamente a recorrer lo que, bueno, el Nuevo Mundo, ¿no? Le ponen acá, lo que podemos considerar el territorio latinoamericano, ¿no? El territorio de América Latina, a recorrerlo y a captar la naturaleza, ¿no? A dejar un registro de todo lo natural que encuentra a su paso, pero, y acá viene lo interesante, ¿no? Al momento de captar y describir esa naturaleza, de alguna forma se la crea también. Por eso el título que le pone esta autora, ¿no? La invención de la naturaleza. Es como al mirar la persona, Humboldt en este caso, de su subjetividad, crea algo que no es lo mismo que está en la naturaleza, ¿no? Porque la ordena, la cataloga, la encuadra en casilla en los parámetros mentales que él mismo construye, ¿sí? No sé si me explico, estoy siendo confuso. Hay otro libro muy importante también de una autora
El libro se titula Ojos Imperiales. La autora es Mary Louise Pratt, ¿sí? Es otro libro que también aborda a estos naturalistas que venían al territorio americano a escribir. Y claro, lo que ahí, ya lo dice el título de la obra, ¿no? Lo que la tesis de esta autora, de Mary Louise Pratt, es que la mirada que traen estos hombres que vienen de Europa es una mirada imperialista, una mirada colonialista, es una mirada que además de pintar o escribir sobre la naturaleza, se apropia de esos espacios, ¿no? Es una mirada, como lo dice el título, ojos imperiales, ¿no? Hay toda una operación política en esta cuestión de un europeo viniendo en una misión para relevar un territorio que no le pertenece o que no es suyo, ¿no? Y un territorio que además en ese momento, bueno, pertenecía por supuesto a los pobladores nativos, ¿no? De acá del territorio, y que esta gente que venía a retratarla o a mirar o a escribir sobre ese territorio, no los consideraban dueños, ¿no? Es como que venían con otro sistema y otras legalidades que no consideraban a los habitantes nativos como dueños legales de esos territorios, ¿no? Bueno, es toda una cuestión muy compleja. Parte de ello aparece en esta obra, La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, que cita luego Ebeauer, ¿sí? Bien, otra de estas obras y que tiene mucho, mucho que ver con lo que les venía diciendo recién, Vida entre los Patagones, de George Charlotte Musters, ¿sí? De 1871, aparece citado también. Es una obra, esta se las recomiendo mucho, ¿no? Es una de esas obras, relatos de viaje de un europeo conviviendo con nativos aborígenes acá en el territorio, ¿no? Fíjense el subtítulo que es Un año de excursiones por tierras no frecuentadas desde el estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, ¿no? Bueno, acá de vuelta tenemos el investigador, el hombre europeo que viene y se mete entre los nativos, vive su vida, aprende sus costumbres, pero de vuelta, ¿no? Hay toda como una cuestión política detrás que tiene que ver con inspeccionar y revisar, relevar estos territorios, ¿no? Tengamos en cuenta que para esta época, los años en que escribe Musters su obra, bueno, ya desde hace bastante tiempo, las Malvinas, por ejemplo, habían sido tomadas por los ingleses, ¿no? Habían sido apropiadas por los ingleses y de hecho Musters comienza su viaje viajando desde Inglaterra a una base en las Malvinas, ¿sí? Y de ahí, de las Malvinas, viaja luego hacia la parte del Río Negro, la parte del sur, ¿sí? Lo que sería Tierra del Fuego, y comienza a ascender por el territorio. Un territorio, como les decía recién, pertenecía en ese momento a los nativos que lo habitaban, pero todavía no había sido tomado de alguna forma por los habitantes de Buenos Aires, ¿no? Por este virreinato, bueno, ya una incipiente República Argentina, ¿no? En ese momento todavía no había sido tomado este territorio, un territorio en disputa, que, bueno, habían avances y retrocesos de las fronteras con el indio, pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Era un territorio que todavía legalmente, si vamos a las legalidades europeas, podríamos decir, o a las legalidades occidentales, todavía estaba como en disputa. Entonces, tener a un inglés que primero pasa por una base en las Malvinas y después va a recorrer y hacer un relevamiento de todo el territorio del sur, importante, ¿no? Para prestarle atención porque es alguien que está con un gobierno detrás, obviamente, mirando ese territorio para ver qué puede hacerse, de qué forma puede servir y si puede ser productivo o no, ¿no? Ojo, para tener en cuenta, para no caer en simplismo, ¿no? En decir, bueno, venían con buenas intenciones a relevar la naturaleza y a ver a los animales y a conocer las costumbres de los pobladores nativos. Sí, puede ser todo eso, pero también hay una cuestión más de fondo, ¿no? Que hay que contextualizarla porque es una cuestión de época, una cuestión de siglo XIX. Bien, esta es otra de las obras muy, muy interesante, la menciona Ebeauer, Fantástico Aviario, publicado originalmente en 1928,
Esta es una edición de 1995 de William McCrow, que es muy bueno este libro, muy, muy interesante. No sé si ustedes vieron, en una de las crónicas que menciona Eve. ¿Por qué? Porque William McCrow construye un aviario, es decir, un libro todo relacionado con el mundo de las aves y relevando y un poco catalogando cada una de las aves, pero, y aquí viene lo interesante, dentro de ese aviario en el que incluye aves obviamente reales que conoció y que existen en el mundo, mete e intercala aves fantásticas, ¿no? Aves que realmente no existieron y que son de su plena invención de William McCrow. Es una obra que pasó totalmente desapercibida en su época y no llamó la atención de nadie y lo ignoraron por completo y que luego, unos años después, bastantes años después, se empezó a considerar y un poco a estudiar y a leer por esta característica justamente, por la invención que había de fondo en esto de mezclar algunos animales y algunas aves, principalmente verídicos, con aves fantásticas, ¿no? Inventadas. Una cosa muy, muy interesante. Bien, ahora pasamos a una sección nueva. Vamos a ver muy, muy rápidamente los dibujos de distintos animales, principalmente pájaros, que hizo Eve Uar para esta edición de animales. Yo tengo aquí el libro, la edición de Adriana Hidalgo. Como les decía, Adriana Hidalgo editó todas las obras de Eve Uar y van a encontrar intercalados, ustedes lo habrán visto también en la versión digital, intercalados estos dibujos de distintos animales, sobre todo pájaros, que diseñó y dibujó con su propia mano la propia Eve Uar. Los voy a pasar muy rápido porque obviamente ustedes ya los vieron y no hay mucho para decir sobre ellos. El churrinche, el ñandú, a ver, ahí está. Caburé chico, monjita blanca, perdiz, el pirincho, chimango, chiflón, Chorlito, Gavilán Planeador, ahí un poco el dibujo deja un poquito que desear, ¿no? Ese Gavilán Planeador, pero bueno, otro ángulo, otro enfoque. La garza blanca, la gallineta, el cachalote, el chajá, ¿no? Todos los nombres regionales, además, ¿no? Los nombres con los que conocemos a estas aves acá también en la región, en Argentina, en América Latina. Carpintero Bataraz, el tero. Bien, y hasta ahí, ¿no? Así que después mírenlos bien, recórranlos. Son muy bonitos, son muy lindos como dibujos, ¿no? Obviamente Eve no era una dibujante, así que no hay una técnica ni ninguna cuestión demasiado atractiva, pero está muy bueno que la propia autora, para su propia obra, haya dejado un registro de dibujos de las aves y de los animales que a ella le gustaban, ¿no? Es algo muy llamativo que no suele ocurrir, no suele hacerse mucho. Bien, ahora sí, entonces, pasamos a nuestra lectura, el libro Animales del 2018, esta crónica, este libro de crónicas, perdón, y vamos a ir analizando algunas de las crónicas, algunos aspectos de estas que ustedes tenían para leer, ¿sí? Bien, la primera es mi historia con los animales, ¿no? Es la principal de las crónicas, me parece que es una de las más interesantes, porque aparece, es casi un cuento, ¿no? Casi un relato, porque aparece la propia subjetividad de la narradora, la relación con los animales desde la infancia y aparece ahí también la familia, lo familiar, especialmente acá, ¿no? La anécdota sobre el padre que dice, a mi papá le gustaba confundir a los chicos y cantaba, de las aves que vuelan me gusta el chancho. Ese canto fue recibido por mí primero con desconfianza, después con fastidio. Cuando yo tendría unos 6 años me llevaba a caminar por los alrededores de Moreno, que a las 8 cuadras del centro ya era campo, y estaban las vacas lo más orondas paradas detrás de los alambrados. Me decía, saluda, y yo decía, buen día, vaca. Si alguna mugía, él me decía, ¿ves? Ahora saluda, ahora saluda. ¿No? Bueno, está toda esta relación con el espacio donde ella vivía, con el padre, con la familia, con los animales, y esto es algo que va a aparecer mucho en la literatura de Beauvoir, especialmente en los cuentos, ¿sí? Ahora en un ratito, de hecho, les voy a mostrar un fragmento de una anécdota en relación a una tía que aparece en una de las crónicas y aparece casi de forma idéntica en uno de los cuentos del libro Un día cualquiera de Beauvoir, ¿no? O sea que hay un trabajo de
rememoración, de reconstrucción de lo autobiográfico que Eve lleva tanto para el lado de sus cuentos como para el lado de los ensayos o las crónicas, ¿no? Bien, fíjense, la mirada desde la infancia es importante, ¿no? Las miradas desde la infancia, ¿no? Que es distinto una especie de recuerdo de la infancia, porque acá lo que hace Eve es posicionarse en su yo infantil, en lo que fue ella cuando era chica, ¿no? Y esta cuestión aparece, por ejemplo, entre muchas otras, la indiferencia ante las reglas, ¿no? Y dice, había indicaciones de cosas que no debía hacer allí, no correr a las gallinas, no sentarme en unas sillas de un patiecito que podrían estar un poco sucias, y no tocar demasiado al perro milonga. Ese perro no era de nadie, era del lugar, iba y volvía con total autonomía sin que nadie lo mirara, pero a mí me gustaba acariciarlo. Yo me sentaba en el suelo y él se paraba a mi lado quieto. Es un perro de la calle, me decían. No entendía la diferencia entre perros de la calle y de la casa, como no entendía la diferencia entre flores silvestres y cultivadas, ¿no? Ahí está la mirada infantil que desde su inocencia, digamos, no tiene esos prejuicios que puede llegar a tener un adulto en diferenciar, un adulto de esa época sobre todo, diferenciar el perro de la calle con el perro de la casa, ¿no? Nada que ver. La niña acepta todo de igual manera. Bien, acá, ¿no? Esta parte creo que tiene que ver con la de la tía, ¿no? La relación entre la locura y las plantas. Fíjense, dice, yo sabía desde siempre que ella estaba loca, estaba acostumbrada a esa idea, esto es una tía, ¿no? Pero alrededor de los 7 años pensaba que cómo era que ella, siendo loca, las plantas, perdonen, que ella, siendo loca, las plantas le brotaban igual que a los demás, ¿no? Como siendo ella loca, a los demás les brotan igual, le brotan las plantas igual que a los demás, perdón. Ella tenía un buen parque, hasta rosa mosqueta tenía, pero nunca la vi regar nada. Allí las plantas estaban un poco más descuidadas que las de otros jardines, pero yo pensaba que si ella era así tan particular, debía tener las plantas adecuadas a su estado, plantas raras. Allí llovía normalmente y yo pensaba que le debía corresponder una lluvia distinta, ¿no? Es decir, esa relación entre la locura y las plantas, ¿no? De pensar, una persona que está loca no puede tener plantas sanas, tienen que estar las plantas locas también. Esto desde la mirada de la infancia, ¿no? De la mirada de Beauvoir infantil. Y yo les decía recién que esto guarda mucha relación con, para poder ir como relacionándolo, lo que es la crónica con el cuento de Beauvoir y borronear un poco el límite, ¿no? ¿Dónde empieza la crónica? ¿Dónde empieza el cuento? ¿No? ¿Dónde termina el cuento? Bueno, en un cuento titulado El olor de Buenos Aires, del libro Un día cualquiera, escribe esto, dice, me producía la misma perplejidad que las plantas de mi tía María. Ella estaba totalmente loca, insana, decían. Bañaba los pollos, despachaba desde su casa el tren con un pito de carnaval y corría a la gente de la vereda porque decía que la vereda era de ella. Pero tenía un gran jardín con plantas y algunas se secaban, pero otras florecían lo más bien. Tenía rosa mosqueta, fíjense, cerco de ligustrina y un jazmín. Y yo pensaba cómo era que a ella le crecían las plantas normales, iguales a las de toda la gente, cuando tendrían que haberle nacido plantas apropiadas a una insana, o sea, con aspecto de plantas de enfermedad, ¿no? Es decir, lo mismo que aparece en este cuento de un día cualquiera es lo mismo que aparece en la crónica, el mismo planteo desde esa mirada infantil de la relación entre la locura y las plantas, ¿sí? Bien. Bueno, y este es el fragmento donde aparece el Chajá, ¿no? A la entrada de la casa de esta tía, de la tía María, que bueno, lo describe como un tero gigante que tiene grandes púas, ¿no? Y que estaba siempre echado en la puerta, casi como reproduciendo el rol de un perro, ¿no? Un perro guardián, pero en realidad lo hace este Chajá gigante. Y bueno, no lo voy a leer el fragmento, pero es esta parte, ¿no? Donde dice que se activarían sus púas, ¿no? Que si ella hubiese sabido que podía volar en esa época, nunca hubiese pasado por ahí, ¿no? Un poco esta figura que intimida, ¿no? El chajá, este chajá gigante, y que bueno, ella lo pasaba totalmente desapercibido y lo relaciona como un animal adecuado para su tía, ¿no? O sea, no podría haber estado en otra casa y esta tía que tiene este atributo de estar media loca,
le parece que tener como guardián un chajá es lo más adecuado, ¿no? Bien, seguimos adelante. Este fragmento sí lo voy a leer, me interesa mucho porque además tiene grandes dosis de humor, ¿no? Un poco de comicidad, esto de relacionar a los distintos animales con distintos refranes e insultos desde la Ilíada, ¿no? Acá un poco empieza a aparecer esa cuestión de traer lo literario al mundo animal o lo literario del mundo animal, ¿no? Dice, perro está en la Ilíada, ojos de perro, dicen. El caballo le decían a una compañera en sexto grado, gato a las prostis, bueno, ahí es como, ese es un estilo, eso es algo que también hay que tener en cuenta al momento de leer a Ebeúar, que es una escritora que para decirlo mal y pronto no tiene pelos en la lengua, ¿no? O sea, si tiene que escribir desde lo políticamente incorrecto o desde cuestiones que hoy a nosotros en la escritura nos parecerían políticamente incorrectas, lo va a hacer igual, sea una crónica, sea un cuento, no tiene ningún problema. Bueno, en los cuentos de ese libro que les mostré recién, Un día cualquiera, al momento de describir a su barrio, a los vecinos, algunos que tienen bueno, algunas dificultades físicas o algunos retrasos, ¿no? Algunas capacidades distintas, lo va a hacer siendo totalmente políticamente incorrecta, ¿sí? Así que bueno, aparecen este tipo de cosas, ¿no? Gato a las prostis, vaca a las gordas. Me identifico con Felisberto Hernández, que dice en su cuento Úrsula, Úrsula era gorda como una vaca y a mí me gustaba que fuera así. Lengua de víbora es otro insulto, buitre también. El tigre, el león y la oveja tienen buena prensa. Para la monotonía, siempre igual como cara de oveja. Para la formalidad, formal como burro en corral. Para la desconfianza, más desconfiado que caballo tuerto. Eso ahora lo vamos a ver. El tema de la reproducción del habla campesina, ¿no? Es otro de los elementos importantes en la literatura de Beowulf, porque ahí nos está diciendo, por ejemplo, eh, que este fragmento, ¿no? Este refrán viene del ámbito rural, ¿no? Porque no escribe más desconfiado, pone más desconfiado, ¿no? Que caballo tuerto. Para el que habla de algo que desconoce, acá lo mismo, ¿qué sabe el burro de confites si nunca fue confitero? Para la gente que saluda a todo el mundo en los pueblos, saludador como tero, el tero hace un movimiento de cabeza. Mi papá contaba que los viejos vascos del campo tenían apodos de animales, Sebruno, Overo, Malacara. Bien, bueno, luego viene toda esta historia, ¿no? En relación a la profesora de zoología, ¿no? Bueno, algunas cosas que les decía antes políticamente incorrectas, ¿no? Pero también el cariño, ¿no? Esta cuestión de que le enseñan el tema de los insectos, ¿no? Los distintos órdenes de los insectos. Bueno, esto lo voy a saltear un poco, lo pueden leer ustedes ahí. Aparece luego este paseador de perros, ¿no? Con cierto carácter rústico. Bueno, acá me interesa porque aparecen como dos tipos de personas, ¿no? Que vienen también de la literatura antigua, ¿no? Y dice, y ahora miro siempre por la calle a los paseantes de perros y me admira cómo los acomodan tan bien uno al lado del otro. No sé si por tamaño, cercanía con el conductor o afinidades selectivas entre los perros. Me gusta esa función de ellos. Son recolectores de animales, los van a buscar a sus casas y educadores de sus animales. Esto tiene que ver con eso que les decía antes, ¿no? La mirada de la cronista, en este caso, que es una mirada muy particular. Trata de a las cosas cotidianas, mundanas, simples, darles como una vuelta de tuerca, ¿no? Y verlas de una forma nueva, ¿no? Por eso de son recolectores de animales, ¿no? El otro día un paciente venía diciéndole a un perro, ya te lo dije 1000 veces, es la última vez que te lo digo. Y por todo eso es que yo, de los caracteres que trabajó Teofrasto, discípulo de Aristóteles, me ubico en el rústico, ¿no? Ahí está, el rústico. Dice del mismo, por ninguna otra razón se detiene o se inquieta en la calle, pero en cambio se queda parado mirando cuando ve un buey, un asno o un macho cabrío. Así hago yo, ¿no? Esa relación con los animales y el quedarse como embobada y admirada cada vez que ve un animal en la calle, ¿sí? Bien,
Pasamos ahora al próximo de los relatos, de las crónicas de animales, que es los bichos de azul, ¿no? Acá lo que nos va a traer un poco Eve es la vida campesina, los payadores, la vida y la forma en que aparecen los animales en la vida de los payadores y en la vida de los habitantes del campo. Voy a hablar entonces de los habitantes de Azul, ¿no? Del pueblo Azul, de la gente que ella conoció, de las payadas, de la vida en torno a los bichos, ¿no? Que es como llaman a la vida junto a los animales. Dice, estamos en el living de un chalet de Azul, Florangel, la dueña, Ana, su hija, Carlos, hermano de Florangel, dos payadores y Osvaldo Urbina, que aclara, soy decidor, payador es mucho decir. Más tarde viene el poeta Roberto Glorioso. He bajado del micro derecho a la payada, pasé de mi asiento solitario desde donde vi muchas vacas y garcitas blancas a ese living tan poblado de visitas y conversaciones. Era tan intensa la conversación sobre bichos que se sacaban la palabra para dar testimonio de la inteligencia y clarividencia animal. Y aparece todo este tema, ¿no? De que en el campo hay una relación mucho más cercana con los animales y mucha más apreciación de esto, ¿no? De la inteligencia y cierto sentido extra que tienen los animales que no tienen los seres humanos, ¿no? Bien. Luego nos va a hablar esto del arte de la payada, ¿no? Y de los duelos. Dice, el arte de la payada es muy antiguo, supone que viene de España. Las payadas vienen a ser un duelo por el saber, las gracias y la picardía, todo dicho en verso y que antiguamente terminaba en duelo criollo. O sea, en un enfrentamiento, ¿no? Antes terminaban en un duelo a cuchillo probablemente, ¿no? Así lo atestiguan los versos de una payada hecha en azul en 1934. Se acabaron las payadas que concluían en duelo, ¿no? O sea, ahora nunca más las payadas van a terminar en un duelo a cuchillo, ¿no? En un enfrentamiento, sino que el propio enfrentamiento es el arte de la payada. La payada la podemos encontrar, obviamente que es un arte popular, propiedad de los ámbitos rurales, del campo, pero además lo podemos encontrar en cierta literatura, como por ejemplo el caso más célebre, que es el Martín Fierro, ¿no? La payada entre el Fierro y el Moreno, ¿no? En la segunda parte, en la vuelta, donde ahí un poco Hernández se va, ¿no? Del tema central del poema, que es lo rural, ¿no? Entonces empiezan a haber estas payadas entre dos hombres de campo sobre el cielo, las estrellas, el universo, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí ya perdemos un poquito el verosímil. Pero bueno, no, digo, aparece esto, ¿no? El arte de la payada en el Martín Fierro, ¿sí? Y en varias otras obras gauchescas también, ¿sí? El Santos Vega, por ejemplo, es el payador por antonomasia, ¿no? El gran payador, el Santos Vega, que payó incluso contra el propio diablo, ¿no? Bien, las payadas y el saber en torno a los animales, ¿no? Dice, el saber se refiere muchas veces a animales, el saber de las payadas. En esta payada, realizada hace mucho tiempo, están payando sobre los huevos de las perdices. Un payador lanza el desafío a otro preguntándole de qué color es el huevo de la martineta y este responde, los huevos de martineta, ¿sabe por qué verdes son? Se los diré derecho, aunque decirlo me cueste, porque el ave se alimenta de pura chinche silvestre, ¿no? Poco la respuesta ingeniosa y con rima del payador a la pregunta que le lanza su contrincante. Payada sobre animales, ¿no? Dice, y no sé cómo pasaron de la vizcacha al caballo en 2 segundos. El tata gallo le cantó al caballo del cartonero que lleva el pan al hogar, después a la comadreja, terror de los gallineros, y al hurón, que es un bicho comedido. El profesor recita después una poesía que exalta la lealtad del caballo, trata de un hombre que se le fueron todos los hijos, pero el caballo se quedó con él. Después otra poesía dedicada al potro, le muestra los dientes a la cincha porque conserva su dignidad de potro, ¿no? Así que bueno, todo esto, todos los temas animales que aparecen en las payadas, ¿no? Y después empieza esta nueva sección, digamos, de el relato de la crónica, donde Eve empieza a hacer una suerte de entrevistas a los pobladores sobre los distintos comportamientos de los animales, ¿no? Entonces dice, pregunto, ¿hay un dicho que alude a una persona que entra a la casa sin pedir permiso, entra solo como el chingolo?
¿qué animales entran a las casas? Pregunta, ¿no? Ahí en el campo. Carlos contesta, la calandria entra para robar miguitas, ella es muy sociable, el chancho también entra, te mira a los ojos, el cordero, el ternero, el caballo entra para buscar azúcar. Flor dice, mi nuera Romina tenía un cerdo que llevaba en el auto al lado de ella, bien sentadito y bañadito. Carlos, yo tenía un caballo muy inteligente que venía a comer el doggy de los perros, pero como no encontró, se fue a buscarlo a Galpón y se asustó o se ofuscó y me desparramó todo. También tuve un chancho que se amadrinó con las vacas, ¿no? Y acá sigue, dice, ¿cómo se avisan los pájaros uno a otros? La lechuza avisa a todos, el tero reproduce el grito, mucho más estridente, tiene un sistema de repetición, avisan anormalidades, por ejemplo, un hombre a pie cruzando el campo, el chajá es un avisador nocturno. Y la relación entre distintos animales, la oveja le tiene terror al perro porque no sana de la mordida, entonces protege con la vaca porque ésta intenta defenderse. La vaca se asusta de los perros porque le comen los terneros. La vaca es muy curiosa, se asusta de lo desconocido. Puede ser un color de algo que se mueve, se asusta cuando ve sangre o si ve cuerear a un bicho raja, ¿no? Un poco este anecdotario del comportamiento de los distintos animales, ¿no? Y en cuanto a la memoria animal, el caballo no quiere ir al lugar que lo afectó. Yo creo que ellos saben contar y que no hacen solo cosas utilitarias. Yo tuve un perro bien malo, mordedor, me buscaba para jugar y yo me ponía unos guantes de cuero. Cuando le hacía gestos de que no quería jugar, me traía los guantes para que me los ponga. ¿Y perciben la muerte de otros animales? El caballo no, pero la vaca hace una especie de velorio. Se ponen todas en círculo rodeando al animal muerto y hacen un mugido distinto, ¿no? Entonces, toda esta cuestión en torno a la inteligencia animal que el hombre no suele percibir y los sentimientos también, ¿no? Ciertos sentimientos que a veces se asignan solamente al hombre y que en realidad lo comparten otros animales en otros niveles, ¿no? Bien, aparecen después estas disquisiciones un poco científico-filosóficas, ¿no? Distintos enigmas, dice. Después seguimos con una serie de disquisiciones filosófico-científicas, problemas que se planteaban ellos o yo. Por ejemplo, ¿cómo es que siendo el mono y el hombre prácticamente de la misma especie, hay tanta variedad de tamaño entre el gorila y los monos que caben en una mano? Bueno, ahí Eve se equivoca un poco, ¿no? Con el conocimiento científico se entiende para dónde va, pero claramente no son el hombre y el mono la misma especie, ¿no? Son dos especies bastante distintas con árboles evolutivos diferenciados, ¿no? Si bien hay un ancestro común, no me voy a poner a hablar de biología acá, este es un taller de literatura, ¿no? Pero si bien hay ancestros en común, después las ramas se bifurcan, ¿no? Entonces, bueno, ahí Eve hace como una asociación un poco ligera entre una cosa y la otra. Dice, no hay hombres que quepan en la mano. Ellos comentan que en Japón habían logrado caballitos muy chicos, pero de esos enigmas alucinantes salimos pronto, ¿no? Entonces pronto abandonan las reflexiones científico-filosóficas. Bien, pasamos a otra de las crónicas, que es las aves, y yo les mencioné antes cuando vimos todas las obras que estudia y analiza Eve, la de Konrad Lorenz, ¿sí? Acá aparece este procedimiento que es la intertextualidad, es decir, trabajar en el texto con obras y escritos ya escritos por otras personas, ¿no? Y dice Eve Lorenz, especialista en aves, escribió un libro, habla con las bestias, los peces y los pájaros, ya lo vimos antes. No es un título marketinero, es una cita de alguien que atribuía ese poder al rey Salomón. Lorenz vivía en una casa donde tenía un cuervo, una rata, grajos y otros animales. La rata cortaba pedacitos de sábana para hacer su nido más confortable. Tenía también un loro que decía buen día, buenas tardes y buenas noches a las horas correspondientes. Bien, y acá tenemos otra parte de la indagación de Eve en torno, en este caso, al lenguaje de los pájaros, ¿no? Bueno, se han escrito muchas obras sobre el lenguaje de los distintos animales, ¿no? Bueno, están estas obras muy famosas de Maeterlinck, ¿sí? Un escritor que del siglo XIX, que escribió, por ejemplo, el lenguaje de las mariposas, el lenguaje de las hormigas, ¿no? El lenguaje de las abejas, en este intento por
desentrañar cómo se comunican los animales, ¿no? Y en este caso aborda Eve el lenguaje de los pájaros, ¿no? ¿Qué se dicen los pájaros cuando pían? Según Lorenz, localización, estoy acá, estoy acá. Y también cuando un lugar es bueno, acá se está bien. Según Hart, otro escritor, también comunican defensa del territorio, algo así como no pasarás. Una especie puede tener 7 u 8 melodías diferentes y aprenden sus vecinos los dialectos cercanos. Hart dice que una especie de gallina, la de Bentham, que tiene muchos predadores, tiene un cacareo para peligro de arriba, ave voladora, y para peligro de abajo, comadreja, totalmente distintos y comunicantes, ¿no? Esto de cómo cada sonido que emiten las aves tiene un propósito y es una forma de comunicación. Bien, después tenemos esta otra intertextualidad en este texto que ya les mencioné también, que es la obra de Javier Villafañe, ¿no? Dice, en el hermoso librito Pájaros de América, Javier Villafañe muestra las costumbres de los mismos y los nombres que reciben en Chile, Bolivia, Perú y Brasil. Al hornero, tanto en la Argentina como en Uruguay, le dicen caserito. El hornero, si un intruso se mete en su nido, tapia la salida con barro y lo asfixia. En otra parte, he leído que el hornero lleva luciérnagas para iluminar el nido. A los pájaros les gustan los objetos que brillan y los colores vivos. Eso es muy lindo, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos casos extremos de esas cosas increíbles que hacen los pájaros, ¿no? La chuña sigue a las personas que se visten de colores vivos, amarillo, rojo, naranja, y es ladrona, roba las tijeras. La cuchara, el dedal. El picaflor duerme en el aire y a su nido con tela de araña. Como la tela de araña es pegajosa, la coloca en el punto que elige y queda fija. Bien, pájaros de la selva y la llanura, el tema de los colores, ¿no? Como los de la selva son coloridos, pueden serlo, y los de la llanura que necesitan medio camuflarse y que tener colores vivos les permitirían que los descubran muy rápidamente, adoptan colores un poco más opacos, esto lo voy a saltear. Bueno, y acá sí, ¿no? El comportamiento asombroso de las aves, es un momento absolutamente maravilloso de la crónica. Dice, las aves tejen, cosen y adornan sus nidos. El pájaro sastre de la India usa tela de araña para tejer y hace un nudo en un extremo para evitar que el hilo se zaspe para tejer, ¿no? Dije sí. Hace un agujero en la hoja del árbol y pasa el hilo por él. Ahora vamos a ver algunas imágenes. También hace pistas de baile privadas que usan también hacen los pájaros, ¿no? Pistas de baile privadas que usan durante el cortejo. Una especie de ave de Australia, como no tiene plumas de colores para recoger, juntan objetos coloreados en el bosque y esta pista es a la vez vitrina. Gerald Durrell, ornitólogo, dice, el pájaro de enramada satinado es una de las pocas aves que se vale de un instrumento, pues a veces pinta las ramitas utilizadas en la construcción de su enramada con bayas de color vivo y carbón húmedo, para lo cual emplea como pincel un trozo de material fibroso. Ya esto es un nivel, digamos, de inteligencia asombroso, ¿no? Y esto yo les recomiendo que busquen en internet, capaz que ya lo han hecho, a estos dos pajaritos, ¿no? El pájaro sastre de la India y al pájaro de enramada satinado, y busquen algunos videos de las cosas que hacen, son verdaderamente increíbles. Yo les traje para que veamos simplemente algunas imágenes, ¿no? Este es el pájaro sastre de la India, lo que contaba EBUA recién en su crónica, esto de que dobla la hoja y hace un agujerito por un lado, un agujerito por el otro, y pasa el hilo, ¿no? Y teje y forma ese nido ahuecado, ¿no? Cilíndrico, solamente con la hoja y con este tejido que va armando. Acá tenemos una imagen, ¿no? De John Gould en el libro Aves de Asia, de este mismo pájaro y de ese procedimiento para tejer un nido en la hoja con ramitas y con tela de araña, ¿no? Ahí lo podemos ver claramente cómo es el diseño final de este tejido, ¿no? Bien, y después el otro que mencionaba Ebeúar, que es el pájaro de enramada satinado, ¿no? Fíjense el satinado, como se ve en el pájaro, y claro, y acá, como bien mencionaba, como no tiene con qué armar su pista de baile, ¿no? Que le dice Eve, que es como el lugar apropiado para la seducción del pájaro de sexo opuesto, ¿no? Entonces, fíjense que junta tapitas, ¿no? Y podríamos catalogarlo así a grandes rasgos como basura. O sea, básicamente recoge pedacitos de basura, pero en este caso todas del mismo color, de un color azulado,
para armar este espacio de seducción, ¿no? Fíjense acá que lo podemos ver con las dos ramas que construyó, es como esta especie de, bueno, de enramada, ¿no? De telón de fondo que le va a servir para su baile o sus movimientos de seducción y de apareamiento, lo construyó elevando estas dos ramas y llenó todo el espacio de distintos objetos, principalmente tapitas, parecerían ser, de colores de tipo azul, ¿no? Una cosa increíble lo que hace este pájaro. Les recomiendo que lo busquen en internet, en algún video, porque además después hace un pequeño bailecito, ¿no? Para seducir a el elemento del género opuesto. Bien, otra de las intertextualidades que aparecen en este texto es la de Temple Grandin, que habla sobre la inteligencia de las aves, ¿no? Bióloga y etóloga que es autista, esta va a aparecer en otras crónicas más también. Dice, los autistas entendemos mejor a los animales que la gente corriente porque pensamos en imágenes. ¿Cómo piensan ellos? Las aves pueden llegar y reconocer los lugares donde han estado porque su cabeza funciona como un GPS. Comenta dos cosas interesantes. Primero, que hace relativamente poco tiempo que se estudia la inteligencia de las aves. Y segundo, que los investigadores trabajan con animales en cautiverio que están exentos de predadores. Pone el ejemplo de un ave en libertad que tiene unos 8 predadores distintos y tiene distintos tipos de canto para cada peligro. Ella cree que la inteligencia animal ha nacido de la necesidad, ¿no? De una necesidad evolutiva para defenderse de los predadores, ¿no? Bien. Acá tenemos entonces el fragmento, vuelve a Lorenz, ¿no? El primero, y este tema del enamoramiento de los pájaros, ¿no? Esto que yo les comentaba al principio. Voy a leer desde acá, ¿no? Dice, el grajo lo trataba como si fuera una hembra y le ponía comida en todos los orificios de la cara. Él cerraba la boca porque no quería comer pasta de gusano y se lo ponía en la oreja. Otro pájaro lo seguía aunque anduviera en bicicleta, y cierta vez en que se le habían escapado unas aves, subió al techo de su casa enarbolando una gran bandera negra y amarilla y con ella lo llamaba. Frente a él se amontonó todo el vecindario para mirarlo y además durante 2 días empolló huevos personalmente. Así que bueno, un verdadero fanático de las aves, Lorenz, ¿no? Bien, ahora pasamos al próximo, que es esta crónica que les decía, un libro para pensar que se va a enfocar en la obra de Temple Grandin, que recién vimos, el libro Interpretar a los animales, ¿no? Bien, dice, encontré novedades impactantes la segunda vez que lo leí. El subtítulo es ¿Cómo el autismo puede ayudar a comprender su comportamiento? Grandina es superdotada. Bien, su trabajo, entonces, esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? Voy a saltearlo un poquito. Entonces plantea todas estas cuestiones de las investigaciones sobre el autismo y los animales, ¿no? Dice, el autista reacciona de manera mucho más fuerte a los estímulos visuales, auditivos y táctiles. Es como si percibiera el mundo en su pesada materialidad. Fíjense qué interesante la escritura de Eve, ¿no? Como lo escribe de forma bastante poética, ¿no? Puede llegar a sentir un abrazo como un apretujamiento. Una mujer autista le decía a la autora que no soportaba el ruido del mar. Muchos autistas necesitan años de reeducación para dejarse cortar el pelo o poder afrontar la visita al dentista. De modo que ella puede comprender los miedos de los animales, pero no acaban aquí las similitudes. Otra semejanza que registra entre autistas y animales es que a diferencia de la gente corriente, no tienen ambivalencia afectiva. Aman u odian. Bien. Bien, voy a empezar a saltearlos un poco más rápido, así terminamos la clase porque nos estamos quedando sin tiempo. Habla después en este libro sobre el tema del pensamiento causal, ¿no? Y cierta superstición entre los animales y los hombres. Esta cuestión de pensar que porque sucede tal cosa, una cosa X, va a suceder otra cosa similar después de que suceda muchas veces, ¿no? Es como cuando uno hace un ruido y el animal sabe que le van a dar de comer, por ejemplo, ¿no? Es ese pensamiento causal que aparece también en los animales y en los autistas, ¿no? Bien, la inteligencia fotográfica, ¿sí? El vuelo de las aves, esto es algo que
que intriga mucho a Eve y lo va a mencionar en muchas crónicas, esta cuestión de el vuelo de ciertos animales, de las aves, que atraviesan grandes distancias sin perderse, ¿no? Y encontrando el lugar al que quieren llegar, como si tuvieran una especie de sexto sentido o utilizaran el campo magnético de la Tierra para orientarse y algunas de esas cuestiones, ¿no? Bien, el tema de el matar de forma gratuita, ¿sí? Bueno, menciona algunos casos, algunos ejemplos de animales que parecería que aquellos que tienen la capacidad de matar de forma gratuita o sin un propósito alimenticio, sino por diversión, casi diríamos, son los que más cercanos están en inteligencia al hombre, ¿no? El delfín y algunos otros animales que, bueno, lo lleva a esta definición, ¿no? El hombre es más bestia que el animal porque mata sin necesidad, que es lo que se suele decir, y en cambio lo que encuentra Eve es que en el mundo animal, los animales de mayor inteligencia reproducen también ese tipo de comportamiento, ¿no? Bien, los animales como lectores de actitudes corporales, bueno, esto muy interesante, ¿no? Como bueno, estos planteos que hacen, ¿no? Un rebaño de antílopes no demostraría la menor preocupación si una manada de león está tomando agua al lado de ellos. ¿Cómo lo explica? Bueno, son grandes vectores de actitudes corporales, ¿no? Entonces, detectan que ese león que está cerca de ellos no está en actitud de ataque, ¿no? No está en actitud de cazar. Entonces, bueno, ¿no? No representa un peligro en ese caso, ¿no? Bien, paso al próximo entonces, que es los naturalistas del siglo XIX. Me interesa que nos detengamos un poquitito acá, porque va a tomar como naturalistas a estos, bueno, acá lo explica, ¿no? Dice, a los biólogos se los llamaba naturalistas, y algunos de ellos han tenido una vida sumamente interesante, como por ejemplo, y va a tomar principalmente a estos, ¿no? A Humboldt, Bonpland y Thoreau, ¿no? Que ya los mencionamos a los tres. Bueno, mencionamos a Humboldt y a Thoreau, en realidad Bonpland va a aparecer en esta crónica, y habla sobre ellos Andrea Wolf en ese libro que mencionamos antes, La invención de la naturaleza. Dice, algo que llama la atención es lo esforzado de los viajes, la cantidad de lugares que recorrían y el tiempo empleado en los mismos. Bien, para esta cuestión, ¿no?, de la vida natural y el desprecio por la ciudad en todos estos autores, ¿no? Tanto en Humboldt como en Bonpland, como en Thoreau, hay como un desprecio por la vida en la ciudad. Esto es algo que por ahí también lo podemos encontrar en la obra de Lucio de Mansilla, si vamos a escritores argentinos, ¿no? En una excursión a los indios ranqueles, Mansilla afirma abiertamente que mejor se duerme bajo las estrellas, mejor se duerme en el campo que en cualquier hotelucho de ciudad lleno de pulgas, lleno de insectos, ¿no? Entonces, está como esa cuestión de la ciudad contaminada, la ciudad un poco fea, por comparación con la vida natural, ¿no? Que sería más agradable y más poética también en cierto sentido. Bien, nos menciona esta cuestión de Humboldt como apasionado por los animales, ¿no? Bueno, dice, lo que se llevaba en sus recorridos, ¿no? La cantidad de animales que juntaba, esto que tenía como una especie de zoológico ambulante, ¿no? Bien, las fuerzas dinámicas de la naturaleza, hombre y animal, ¿no? Dice, Sudamérica tenía lo que todo aventurero deseaba, ser el primero en atravesar un territorio, descubrir especies nuevas de plantas y de animales, desde la mirada europea, de vuelta, lo que yo les decía antes, ¿no? Esas especies de animales y de plantas no eran nuevas y no estaban siendo descubiertas, digamos, ¿no? Los habitantes naturales, los habitantes nativos de esos rincones, esos lugares del mundo, de América, ya las conocían y tenían una relación muy íntima con todos los animales y con todas las plantas. Esto es un descubrimiento para la óptica y la perspectiva europea, ¿sí? Y también sentir que en la selva siempre hay un más allá. El bosque es un concierto donde los monos chillan, las aves cantan. Ya para esa época se había desechado la idea de la naturaleza como un cuadro fijo, con especies estables, para atender a las transformaciones y a las relaciones de los animales entre sí. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ver con la obra de Darwin y con pensar los ecosistemas como cambiantes, en continua transformación, y la evolución de las distintas especies a niveles de paso del tiempo mucho más grandes, ¿no? A niveles de era geológica, podríamos decir.
La selva no era vista como algo estático, Humboldt la percibía como un juego de fuerzas que se complementan constituyendo un todo dinámico. Dice, los jaguares cazan los tapires, esta caza sobresalta a los monos que se ponen a chillar y los chillidos despiertan a las aves. El hombre se siente próximo y perteneciente al reino animal. Bien, después nos va a hablar principalmente de Bonpland, ¿sí? Se va a enfocar mucho esta crónica en la figura de Bonpland, en la biografía, en lo que hizo. Vieron que se establece un tiempo en Paraguay, después abandona a su familia. Bueno, primero lo tienen encerrado, ¿no? Allá en Paraguay, Francia, que era, es quien gobernaba en ese momento, lo tiene como un poco encerrado. Después logra salir, deja su familia y se radica en Corrientes, funda una familia nueva. Bueno, toda esta historia de Bonpland, que es muy interesante para conocerla, está un poco de manera resumida y esquemática ahí en la crónica. Bien, paso a la siguiente, sí que es cercanías. Acá la intertextualidad principal tiene que ver con el libro de George Musters, que yo les conté al principio, Vida entre los Patagones, ¿no? Porque de lo que nos va a hablar cercanías es justamente de la cercanía entre los aborígenes, los nativos del sur de la Argentina en el siglo XIX, antes de que ese territorio fuera incorporado oficialmente a lo que luego se llamó Argentina, con los animales, ¿sí? La relación con los animales. De hecho, animales a un nivel de que son propietarios, llegan a tener propiedad. Imagínense qué diferencia a nivel sociocultural, sociopolítico, pensar a un animal como propietario de algo, ¿no? Que obviamente en nuestro mundo actual no existe tal cosa, ¿no? Bien, luego traslada esos casos que ve en George Musters y en los Patagones a otros nativos de otros rincones del mundo, como por ejemplo los nativos de Nueva Guinea y la relación con los animales, ¿no? Bien, luego nos va a hablar un poco del Perito Moreno, también naturalista, viajero, que recorrió distintas zonas del sur, fue capturado incluso por indígenas un tiempo, después tuvo que ser rescatado. Bien, bueno, acá estaba lo del perro propietario que les decía recién, y los guanacos y su relación con la ópera, ¿no? Todo esto que, bueno, va a aparecer en esta crónica, un poco chistoso también, algunos datos, algunas anécdotas un poco graciosas, pero que nos hablan siempre de la cercanía entre los animales y los nativos, ¿no? Los aborígenes patagones y los animales, dice, volviendo a Musters, dice que los perritos mimados por los indios van a caballo junto a los nenes más chicos y una vez llegó a ver una clueca a caballo empollándolo más bien, y añade que uno de sus amigos nativos, el viejo Orqueque, envió a uno de los chilenos que estaba de paso en la toldería para que cruzara el río con sus perritos en brazos para que no se mojaran. Dice también Muster que los indios doman a los caballos con más suavidad que los blancos, por eso no hay caballos nerviosos y les ponen patas de cuero para subir cuestas escarpadas o con rocas. Bien, luego ya en otro tipo de relación, los animales como proveedores, ¿no? De los patagones, en estos casos, bueno, la naturaleza y los animales entre ellos les da todo, ¿no? Ellos no necesitan, los patagones no necesitan otra cosa más que lo que obtienen del entorno natural, ¿no? Bueno, la carne del guanaco se comía, con la piel se hacían quillangos, mantas y cobertores de toldo, fabricaban pipas y las limpiaban con plumas de avestruz, las cáscaras de huevo ñandú servían como tazas de café, el caparazón del peludo como recipiente para tomar caldo y guardar elementos de costura, de las patas delanteras del guanaco sacaban botitas para chicos, de los tendones del guanaco hacían hilo para coser las mantas, es decir, esta relación con la naturaleza que obtienen y todo lo obtienen del entorno natural, no necesitan más que lo que tienen a su alrededor y cultivar, mantener esa relación con los animales, ¿no? Como proveedores. Bien, finalmente llegamos al último de las crónicas, la última de las crónicas que ustedes tenían para leer, que es rarezas, ¿no? Y acá básicamente, bueno, es un anecdotario de rarezas del mundo animal, una especie de Discovery Channel, ¿no? Podríamos decir que en algún momento, en alguna de sus crónicas se menciona al Discovery Channel, no me acuerdo si en relación a la obra de Humboldt, que dice que es el Discovery Channel del siglo XIX, una cosa así, es muy gracioso, pero acá, bueno, una especie de recopilación
de rarezas, ¿no? Les dejo para que lean estas. Estas son unas. Acá hay, a ver, lo pasé. Ah, acá está. Estas primeras, ¿no? Que son en relación a la selva de Borneo, estas que están acá. Estas otras que tienen que ver con el Amazonas, ¿no? Con todo lo que aparece de rareza en el Amazonas. Y cierro con esta filmina, ¿no? Que es la Tierra, ¿no? Ya nos vamos a grandes, al mundo en general. Y dice, en la frontera ruso-china la tortuga se pasó de China a Rusia a través de un lago. Ella caza garzas y es capaz de pelear con un cocodrilo. Es muy curioso ver una tortuga atropelladora. Los perritos de las praderas, siempre vigilantes, cuando se acerca a la serpiente, designan a uno, quién sabe a cuál elegirán para ese trabajo, para que la enfrente y el pobre Cristo pone el cuerpo, sus gritos y advertencia, una especie de carne de cañón, ¿no? Hay un oso que come flores y se rasca el cuerpo contra un árbol. Tiene una expresión de gran felicidad. Me encantaría hacer esas dos cosas, dice Eve. Fíjense acá la perspectiva subjetiva de la narradora, ¿no? Y concluye con esta línea con la cual vamos a concluir también esta clase y con la cual vamos a concluir también nuestro taller de los raros de la literatura argentina. Y fíjense qué apropiada la línea. Falta que dijera raro en vez de extraño, ¿no? Pero dice, tan extraña es la vida sobre la Tierra, ¿no? En un sentido positivo. Cuántas maravillas, cuántas extrañezas y cuántas rarezas podemos encontrar en la vida en la Tierra, y lo mismo podemos encontrar la misma cantidad de rarezas increíbles en nuestra literatura argentina y en nuestro taller Los Raros de la Literatura Argentina, cuyo objetivo fue ese, ¿no? Recorrer algunos autores que han escrito obras fascinantes, cautivantes, increíbles, y que no han sido tan reconocidos o han sido olvidados y han quedado catalogados como raros ellos y sus obras, cuando lo que han hecho es absolutamente maravilloso, ¿no? Con su escritura. Así que bueno, cerramos acá entonces esta clase, esta última clase de los raros de la literatura argentina. Ha sido para mí un inmenso placer, una enorme alegría compartir estas clases cada semana. Bueno, como siempre les digo, ¿no? Una pena que sea yo hablando a la cámara, pero obviamente sé que ustedes están ahí del otro lado, que después miran los videos, siguen las filminas, ya habiendo leído los textos, que además escuchan todo lo que yo tengo para contarles y bueno, un poco para comentarles. Yo después los leo lo que ustedes ponen también en el foro, que es el espacio de intercambio, donde ustedes pueden compartir sus lecturas, sus opiniones, sus anécdotas, que son siempre sumamente enriquecedoras. Me contó incluso una alumna que tengo la suerte de encontrarme semanalmente en el PEPAM en vivo, presencialmente, con dos alumnas que estuvieron haciendo este taller, y una de ellas me dijo que a veces, como por ahí ya el texto ya lo había leído, y no necesitaba leerlo nuevamente, se ponía los auriculares, reproducía este video en forma de podcast, ¿no? Solamente escuchándolo, y salía a caminar. Y salía a caminar y escuchaba mi voz contando o explicando o contando cosas sobre estas obras literarias en forma de podcast. Así que esa es también una muy linda forma de relacionarnos y de escucharnos mutuamente. Así que agradezco ese comentario que me hizo esta alumna. Bueno, y dejamos acá, si les parece, ya no les robo más tiempo. Como les decía, el año próximo volvemos, en el 2024, con otra edición de este taller virtual, que va a ser, en el próximo caso, ya no los raros, sino los clásicos de la literatura argentina, como les decía, con un eje temático común a todas las obras que vamos a leer. Espero que les guste, les va a interesar. Tiene que ver con esto de la naturaleza, del mundo animal, del mundo silvestre, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a ese taller. Bueno, les agradezco mucho por haber estado acá todos estos meses. Dejen sus comentarios, lo que quieran decir ahí en el foro. Y bueno, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos. Que sigan muy bien. Que tengan un lindo año también.